Bueno, como comentó Gerardo, vamos a hablar de herramientas y medición de la cultura de la calidad e inocuidad, en este caso en las plantas industriales. ¿Está prendido esto? Pasá. Fíjate, no más cerca. No, más cerca de la computadora. Sí, pero no... Capaz que tiene un... Si no, lo pasa con la compu, no pasa nada. No pasa con la compu. Sí, pero para que tiene que agarrar. Prueba mientras, dale. Dale. Bueno, ¿qué es hablar de cultura de calidad e inocuidad? Nos basamos siempre en el centro, que es la confianza. Si no construimos confianza, probablemente no podamos generar esa cultura que buscamos en las industrias de alimentos respecto a la inocuidad y a la calidad de nuestros productos. Lo más importante es poder tener un equipo, desarrollar un buen equipo, un equipo líder y un equipo ganador, ¿no? Y que ese equipo ganador vaya generando con el liderazgo cultura en cada una de sus operaciones, en cada una de sus áreas. ¿Qué es lo más importante de este equipo? Es que pueda motivar y que pueda inspirar a los colaboradores. Sin motivación y sin inspiración, probablemente uno no agarra ni tiene tanto conocimiento y no se hace tanto ese sentido de pertenencia para poder trabajar a conciencia y con ganas de lo hago porque quiero, no porque me lo dicen, ¿sí? Ese es como el lema más importante. Lo hago porque estoy convencido que esto es lo que busco y lo hago por mi empresa, lo hago por mi línea, lo hago por mi producto y no lo hago porque tengo un supervisor o un jefe que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Promover con el cambio, ¿no? O sea, yo puedo prometer un cambio, pero si no voy ejecutando tareas y ayudando a que todos los colaboradores se sientan parte de ese cambio, probablemente los cambios nunca vengan, ¿sí? Y con todo esto es alcanzar resultados. ¿Cuáles son los pilares de cultura? No los voy a nombrar a todos, pero por lo menos vamos a ir charlando sobre los más importantes. Los pilares de cultura que trabajamos es el primero y para mí es como el trend topic para este tipo de desafíos, es que la alta dirección y que todo el nivel gerencial esté tan comprometido como lo que queremos hacer en las plantas, ¿sí? Se lidera con el ejemplo. Yo no puedo pedir que hagan algo si yo misma no estoy dando el ejemplo. Entonces, el compromiso de la dirección es un desafío y es el primer desafío, que la dirección se comprometa y ese compromiso cascadee para abajo. Confianza y apertura, ¿no? O sea, tener esa confianza para poder hablar con los colaboradores y la apertura para poder también recibir un feedback. Porque probablemente muchas veces nosotros como líderes vemos cosas que queremos que se ejecuten, pero en la práctica muchas veces no es tan factible. Entonces, tengamos la apertura de poder entregar y escuchar, ¿sí? De poder escuchar a los colaboradores, que son en definitiva los que están trabajando en el día a día en las industrias de alimentos. Conocimiento y advertencia de los riesgos, importantísimo, ¿no? Si yo no conozco, probablemente tampoco pueda trabajar como yo quiero que trabajen, ¿no? O sea, yo no puedo exigir a un colaborador absolutamente nada si yo no le enseñé, ¿no? Y no le muestro cuáles son las oportunidades y cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, es importantísimo poder dar ese coaching y esa capacitación a la gente para que incorpore los conocimientos y los pueda llevar a cabo. La toma de decisiones y la confianza. De nuevo, yo tengo que... Todo esto es como una cadena, ¿no? Todo viene a formar parte de un ciclo. Si yo no lidero con el ejemplo, si yo no le enseño al colaborador, si yo no le doy un sentido de pertenencia al colaborador, probablemente ellos tampoco quieran tomar decisiones cuando las tengan que tomar y que tengan la autonomía para poder hacerlo. Medidas de control, fundamental. O sea, yo vengo trabajando sobre un programa de desafío o de cultura de calidad y ¿cómo hago para medir si yo todo lo que vengo haciendo cumple o no cumple y estoy alcanzando las expectativas que yo quiero? Porque yo puedo ir a la planta, conocer, mirar, charlar con el operador, pero ahora en el día a día no hace falta que esté ni el supervisor, ni el jefe, ni el líder, ni nadie para que eso suceda. Un poco lo había comentado Gerardo hace un rato, ¿no? O sea, yo también me baso en el centro de decir, no es que
tengo que tener una supervisión 24 horas, 365 días del año. No, porque si no, no sirve. La cultura entonces no está implementada. Lo importante es enseñarles y dejarlos con autonomía para que ellos puedan trabajar con confianza y con ganas de trabajar de la forma en que lo quieren hacer. Inversiones en infraestructura. No es menor, porque yo para poder desarrollar programas también necesito invertir en herramientas de gestión primero y conocimiento, y segundo, hay muchas cosas y actividades que necesitamos dinero para poder implementar actividades, tareas, juegos, capacitaciones, que vengan gente de afuera para poder enseñar. Hay una parte que es de CAPEX, ¿sí? Que es plata, que es dinero, que hace falta para desarrollar cultura en las plantas. Expectativas. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir versus lo que realmente voy consiguiendo en todo este proceso de cultura? Competencia y toma de conciencia, entrenamiento y formación, que también ya lo había comentado, fundamental, no puedo exigir si yo no estoy formando a la gente. Y evaluación y mejora, ¿no? Importantísimo poder ir ejecutando e ir haciendo pequeñas mediciones para ver si voy por el camino correcto o no estoy yendo por el camino correcto. ¿Sí? ¿Anda? Sí, probalo, a ver. Ahí está, perfecto. En Grupo Bimbo nos estamos basando en 8 aspectos claves para cultura de la calidad. El primero, establecer los pasos de implementación y un cronograma preliminar. Necesito como pararme, centrarme y ver qué es lo que yo quiero alcanzar, como les decía recién, cuáles son mis expectativas, con un cronograma de implementación, ¿sí? Donde tenemos, más adelante les voy a mostrar, donde tenemos actividades en determinados meses con responsabilidades, diferentes tipos de dimensiones, responsables, áreas involucradas, participantes, objetivos, ¿sí? El respaldo de la gerencia, fundamental, como se los dije al principio, si yo no tengo el respaldo de la dirección general, de la gerencia, probablemente hay muchas cosas que no puedan cascadear. Entonces, el desarrollo del talento y las personas indicadas para poder trabajar es fundamental en este aspecto de cultura y calidad. Campaña de comunicación inicial para preparación del proceso. Otro punto clave, ¿sí? Yo quiero desarrollar un programa, pero si la gente no sabe qué es lo que estoy desarrollando y si yo no comunico y no le enseño a la gente y no le muestro qué es lo que se viene, no hay ese sentido de compromiso, ni siquiera conocen en realidad, porque no es que no quieren, no lo conocen. Entonces, campaña de comunicación, y ahí hay que incluir a un montón de áreas, entre esas, y la más importante, la parte de comunicación, recursos humanos, ¿sí? Definición de los participantes objetivos. En este caso es a todos, o sea, desde la alta dirección, directivos, gerentes, jefes, supervisores, operadores, inclusive a la gente externa de la planta, ¿no? O sea, a las personas que son proveedores y que sepan, que tengan incorporado cómo se trabaja en Grupo Bimbo a partir de que uno ingresa a la planta. Pasa a la puerta y estas son las condiciones de trabajo para ingresar. Entonces, importantísimo definir cuáles son los participantes objetivos y que cada grupo de participantes tiene como tareas y responsabilidades diferentes, ¿sí? No significa que no participen activamente un gerente y un operador sí. No, significa que tienen responsabilidades diferentes en el nivel donde están. Punto número 5, aplicación de una encuesta, fundamental. Aplicar una encuesta de cultura para saber en qué situación estamos, en dónde nos encontramos, para poder ver cuáles son mis áreas de oportunidad y hacia dónde quiero trabajar, ¿sí? Análisis de los resultados y definición de un plan de acción en base a esa encuesta. Yo desarrollo una encuesta, defino cuáles son mis principales puntos y a partir de ahí armo un plan de acción. Actualización del cronograma de implementación es como un ciclo que vuelve, si se fijan, hago una encuesta, analizo los datos y vuelvo a reformular, en el caso que haga falta, un cronograma de implementación de las actividades. Y al final, el despliegue del plan de trabajo con el alcance de resultados. Bueno, en Bimbo Argentina, esto les cuento, migramos de la certificación de una FSC 22000, que estaba certificada, y pasamos a una norma BRC en este año 2022. ¿Por qué? Múltiples motivos y me podría quedar un rato contándoles. Pero a priori les cuento, porque es un estándar global de seguridad alimentaria y además incluye requisitos de calidad, ¿sí? Que para nosotros ese era como un valor agregado que le daba la BRC versus la 22000.
Es el estándar más exigente en cuanto a los requisitos reconocidos por GFCI. Y además tiene la parte de cultura de calidad e inocuidad que es bastante fuerte, con un análisis cualitativo y cuantitativo que en Bimbo Argentina estaba justamente habiendo un gap con esta parte, con lo cual era fundamental poder dar esa milla extra y avanzar con una BRC. Finalmente este año certificamos las 4 plantas, entre abril y agosto del 2022. Alcanzamos la certificación de las 4 operaciones, de la mano también con el apoyo del equipo de Gerardo y Eduardo, de Tasker, con todas notas muy satisfactorias, A y AA, así que muy contentos por ese lado. Eso también nos ayudó a generar esta cultura, ¿no? A poder implementar esta cultura de calidad e inocuidad en las plantas, que no estaba abandonado, estaba un poco pinchado. Entonces hacía falta darle como ese upgrade y ir por esa milla extra con BRC, incluimos esta certificación. Bueno, la siguiente. Acá me detengo un poquitito más para contarles dónde nos basamos con encuesta de cultura inicial. No había encuesta, no habíamos desarrollado una encuesta de cultura de calidad e inocuidad. Y tiene 4 dimensiones, ¿no? Es compromiso, comunicación, conocimiento y capacitación y empoderamiento. 4 pilares y 4 dimensiones fundamentales para medir el termómetro de cómo está mi planta, ¿sí? Son 4 operaciones en Bimbo, con lo cual 4 operaciones que pueden ser completamente diferentes. Incluso hay estructuras diferentes, productos diferentes, con lo cual muchas veces hay plantas que son fusiones y compras de la firma, hay plantas que nacieron como Bimbo, que no es menor, entonces había que medir y nivelar en qué situación estaban las 4 operaciones, ¿sí? En primer lugar, compromiso, las preguntas principales de estas dimensiones se las quiero nombrar, y es, en mi establecimiento, calidad e inocuidad viene antes de producción. Los jefes de planta, gerentes y mis superiores demuestran compromiso con la calidad y la inocuidad. Mi equipo está comprometido con calidad y la inocuidad de nuestros productos. ¿Puedo reportar libremente alguna desviación que pueda afectar la calidad o inocuidad de los productos? Los comentarios de los clientes y consumidores se toman en serio, ¿sí? Este paquete era el paquete para la parte de compromiso. En comunicación, la frecuencia con la que recibo comunicación, por ejemplo, reuniones, sesiones informativas, correos electrónicos, la de parte de comunicación, sobre calidad e inocuidad, ¿es frecuente o no? Esa era la pregunta. En mi sector de trabajo hay canales de comunicación para poder levantar hallazgos o problemas asociados a calidad o inocuidad. Muchas veces pasa que las empresas tienen la parte de ética, de códigos, pero no incluíamos tanto la parte de calidad e inocuidad. Es tan importante como seguridad, es tan importante como ética, ¿sí? En el paquete de conocimiento y capacitación, entiendo cómo las tareas de mi trabajo impactan en los resultados de la calidad y la inocuidad. La frecuencia con la que recibo formación de calidad e inocuidad, por ejemplo, cursos, capacitaciones, coaching, mostrar indicadores de cómo viene la planta respecto a los indicadores de calidad. Entiendo la diferencia entre calidad e inocuidad. Esa pregunta para mí es importantísima, ¿sí? Y me ha sorprendido las respuestas de esta pregunta. Conozco la política de calidad e inocuidad en Grupo Bimbo y está alineada a mi trabajo. Recibí capacitación adecuada en calidad e inocuidad para hacer bien mi trabajo. Y en el paquete de empoderamiento participo activamente de las acciones para mejorar la calidad e inocuidad de los productos. Intervengo o detengo procesos cuando es necesario por temas de calidad. Separa la línea cuando tengo un problema y yo detecté que hay algún problema de calidad y pongo en riesgo mi producto. En mi sector o planta no se toman atajos que comprometan la calidad y la inocuidad. Esto sería como, tomo un atajo para seguir con la producción, para poder sacar toneladas de pan. Se fomentan las ideas y las sugerencias de los colaboradores. ¿Se tienen en cuenta? Cuando yo hablo de ese feedback de colaborador, ¿se tiene en cuenta? Tomo lo que me dicen, ejecuto, tomo acciones, ¿sí? Y cuento con los recursos, instalaciones, equipamientos, materiales, etcétera, para poder cumplir con mi trabajo respetando la calidad y la inocuidad. Ahí entra la parte de inversiones. Por eso digo, no es menor la parte económica para este tipo de programas. Bueno, esos fueron los resultados. A modo general, no nos vamos a detener.
en Bimbo. La encuesta se realizó durante 3 semanas consecutivas, donde disponibilizamos computadoras y tiempo exclusivo para que los colaboradores puedan contestar tranquilos. No que estén en medio de la producción y tengan que responder una encuesta por obligación. No, porque además es una encuesta larga, con lo cual se necesitaba ese tiempo y esa exclusividad para que esta encuesta sea lo más verdadera posible, ¿sí? Es anónima, por supuesto. Bueno, después de esa encuesta se armaron todos los planes de trabajo en cada una de las operaciones, ¿sí? Y es lo que yo les decía hace un ratito, que eran todas las acciones o todas las actividades que yo quería llevar durante un año, ¿sí? O durante el lapso que yo lo quiero definir. Yo siempre digo que el que mucho abarca, poco aprieta. Es importante poder definir qué quiero y en qué tiempo lo quiero, ¿sí? No puedo querer llegar al primer semestre y tener todas las actividades de inocuidad, porque probablemente nadie pueda incorporar todos los conocimientos y puede ejecutar todo lo que yo le estoy pidiendo. Es de a poco, es un desafío enorme la cultura de calidad en las plantas. Entonces se definen las tareas, se definen los meses, las actividades, y muchas veces esto es muy dinámico. Se va cambiando, se va agregando, se va sacando, o por ahí realicé una actividad que se puede cruzar con otra, entonces voy metiendo 2 y saco otra, ¿sí? Es como muy dinámico el cronograma. Lo que sí tiene que quedar claro es que tiene que existir un cronograma de actividades, donde hay fechas, responsables y áreas involucradas. No es calidad el responsable de que esto siempre se cumpla. Las áreas de mantenimiento, el área de producción, hay áreas, como les decía recién, la gerencia, recursos humanos. O sea, hay muchas áreas involucradas. Esto no es solo calidad, ¿sí? Bueno, esto es simplemente fotitos de... Se hicieron eventos de calidad a lo largo del año, en este 2022. El Día de la Inocuidad, hemos hecho días de semanas de la calidad. En medio de todo esto hemos hecho comunicaciones previas, como les venía diciendo, hemos ido incluyendo a la gente. La gente realmente tuvo muy buena incorporación a todo esto porque les interesa. Hay un porcentaje de personas, de colaboradores, que quieren incluirse en esto, que quieren ser parte. Hay una parte que no, ¿sí? Yo siempre, y hay que ser lo más sincera posible. La parte que no es la que no nos interesa por ahora. Nos interesa que las personas, el 80% de los colaboradores que quieren participar, estén incluidos en esto y sepan qué es lo que quieren hacer. Bueno, la verdad que hicimos juegos, hicimos actividades, sacamos fotos, teníamos premios, hicimos como paneles. Cada planta fue teniendo, de acuerdo a la producción y al alcance que tenía la operación, diferentes tipos de actividades. Tratamos de mantener un mismo modelo, pero no en todas las plantas se puede hacer exactamente igual. Así que, en ese sentido, pudimos dar como un poco más de libertad y autonomía para que las plantas desarrollen lo que ellos creían que podía funcionar. Bueno, trabajamos mucho en la parte de visibilidad de calidad e inocuidad para todo Grupo Bimbo Argentina, ¿sí? Cuando digo todo Grupo Bimbo, digo parte administrativa también, no solamente plantas, sino también oficinas, ¿sí? La parte de administración. Se armó un portal de calidad donde están todos los documentos, serían corporativos, nacionales, donde todo el mundo tiene acceso a poder ver los procedimientos actualizados, ¿sí? Acá, como les decía, se hicieron capacitaciones de BRC, se subieron esas capacitaciones a la plataforma virtual que tiene Bimbo para que todos tengan acceso cuando quieran, cuando puedan. Inclusive los mismos supervisores, para cuando tenían un corte de producción, poder juntarlos en una sala y mostrarle qué es lo que estábamos, en camino a qué estábamos. Se hicieron mantelitos, les llamamos, ¿sí? Con preguntas y respuestas, juegos en el comedor, para que mientras estén comiendo vayan leyendo temas de calidad e inocuidad y vayan incorporando conocimiento. Se hicieron actividades en los centros de ventas para que les llegue a ellos también cuál es la importancia de la calidad y la inocuidad y que no sean simples operadores que cargan camiones y despachan, sino que tengan alerta de qué es lo que buscamos cuando ellos cargan un camión, un dolis, ¿sí? Lo hicimos presencial, o sea que llegamos a muchos centros de ventas, incluso fuera de Buenos Aires. Comenzamos con la parte de alerta de seguridad alimentaria, o de inocuidad, en realidad, inocuidad alimentaria, para que
todo lo que sucede en una planta se conozca en las otras 3, ¿sí? Para que las 4 plantas tengan conocimiento de cuáles son las alertas, porque si le pasó a una, puede pasarle a otra, ¿sí? Muchas veces los procesos no son iguales, pero muchas veces sí. Entonces, y el equipamiento es el mismo, en definitiva, ¿sí? Todos hacemos PAM. Entonces, comenzamos a hacer esa comunicación para que las 4 operaciones tengan la alerta de seguridad alimentaria y qué es lo que pasó para poder tomar acciones y advertirnos a que no nos pase de nuevo. Comenzamos a comunicar todos los indicadores de calidad e inocuidad para todos los colaboradores de la planta. Hicimos reuniones a nivel de gerencia para que se le dé seguimiento y para que se le dé apoyo y empuje y apalanque estos indicadores. Y si yo veo 2, 3 rojos seguidos, algo está pasando, es un warning, ¿sí? Para la planta, para el área, para el sector que lo debería gestionar. Desarrollamos, y esto fue lo último, no sé si estoy pasada de tiempo, ¿estamos bien? Y esto fue lo último, hace nada, 20 días aproximadamente, un desafío de cultura de calidad. Este es el inicio, en realidad, porque este desafío de cultura de calidad e inocuidad va a tener muchas patas, muchas patas. Este es el inicio. El objetivo es lograr una mejora sustancial en los indicadores de calidad por línea versus resultados históricos. Pero acá no es una competencia de las líneas, sino es la línea contra la línea misma, ¿sí? Porque hay muchas veces que no puedo comparar peras con manzanas, ¿no? Cada línea elabora una cantidad de producto distinto, porque a veces se mide por unidades, por bolsón o por cantidad. En la división de dulces no se puede comparar con pan, con lo cual, y cada línea es distinta, con lo cual acá el desafío era que cada línea mejore contra ella misma, ¿sí? Para promover el compromiso con la calidad y el sentido de pertenencia. Es lo más importante, que la persona que está trabajando durante 8, 9 o 10 horas esté haciendo lo que le guste, lo que quiere, y que al final del día diga, lo hice con pasión por lo que estoy haciendo, no lo hice solamente por un salario, ¿sí? Lo hago y me da orgullo salir de acá y que se coma un pan Bimbo, un pan Fargo, una magdalena Valente, lo que fuese, con orgullo decir, lo hice yo, ¿sí? Y salió con buena calidad. Y no tengo quejas de consumidores. Y no tengo gente enojada porque no le gusta el producto. Al contrario, ¿sí? Lo que trae como consecuencia una mejora de la calidad del producto terminado. En definitiva, todo genera que la calidad de nuestros productos sea cada vez mejor, calidad e inocuidad. Entonces, la competencia empezó en octubre, a partir del 1 de octubre, donde el objetivo principal, o sea, la fecha fue el 1 de octubre. El indicador que se está midiendo es el IQM. El IQM para nosotros es el índice de quejas por millón de unidades producidas. La meta es la reducción potencial del IQM trimestral contra mí mismo, ¿sí? El desafío se divide en 4 trimestres. Este año solamente vamos a tener este último pedacito, pero a partir del año que viene vuelve a empezar y va a ser lo mismo. En cada instancia se define una línea embajadora de la calidad que se lleva premios, ¿sí? Independientemente del premio, que están definidos los premios porque se hizo todo un reglamento legal para esta competencia, es el sentido ese del orgullo de esta línea es ganadora, esta línea es embajadora y esta línea está dando esa milla extra que es lo que estamos necesitando y pidiendo. Bueno, participás por indumentarias, bolsos, asados, tablas. Hemos hecho premios buenos para que la gente se involucre un poco más y te da esa sensación de querer ganártelo igual. Y lo más importante es un trabajo en equipo trae resultados de calidad, ¿sí? No nos sirve trabajo individual y la recompensa individual. Somos un equipo, somos una planta, somos una línea y queremos todo lo mismo. Todos participan, no hay nadie que no participe, ¿sí? Eso es lo bueno, si se quiere, porque no hay nadie que quede afuera de una competencia. Todos participan por default. Si sos de línea vainillas, participás por línea vainillas. Entonces, es el orgullo ese que tienen que sentir. Esto es lo último. Y como les decía recién, el desafío de calidad, esta es la primera pata del desafío que vamos a medirnos contra quejas, pero en realidad tenemos muchos pequeños o grandes proyectos para que el desafío de calidad recién empiece y no sea solamente contra quejas, sino también sea contra un montón de aspectos de calidad e inocuidad de nuestros productos.
Esto es otra parte que se los quería comentar y mencionar, porque cuando yo les mostré la encuesta que hicimos inicialmente, que definimos 3 semanas consecutivas para que todos los colaboradores participen y respondan para medir el estado de la cultura en la planta, ahí a partir de ahí empezamos a trabajar con todas las áreas de oportunidades, con todos los planes de acción, con cada planta. Pero Grupo Bimbo, a nivel global, compró y adquirió la encuesta de BRC oficial para medir la cultura de calidad e inocuidad en todas las operaciones del mundo, ¿sí? Está muy nueva. Recientemente tengo los resultados, los estamos todavía analizando, pero va bastante de la mano con lo que habíamos medido en enero del 2022. Con lo cual eso me da una cierta tranquilidad porque estamos bastante alineados en cuanto a los planes de acción que estamos ejecutando. Esta encuesta me da algunos beneficios extras. Análisis por pilares, se pueden observar respuestas con mayor y menor porcentaje, ¿sí? Comparar entre plantas. Hay preguntas que involucran barreras culturales, como así también la parte positiva de la cultura, ¿sí? No solamente tengo que ver lo malo, ¿no? Sino también tengo que ver lo bueno. ¿Y a dónde está mi oportunidad y a dónde está mi fortaleza? Bueno, nos mantengamos la fortaleza, que no se nos caiga, pero vayamos hacia las áreas de oportunidades que, como les dije recién, no en todas las plantas son las mismas, ¿sí? Quizás en algunas plantas el foco está en la gerencia, en otra planta está más en la operación, en otra planta está más en la parte de gestión, en otra planta está más en la parte operativa, o sea, va cambiando de acuerdo a la planta. Y se informan los hotspots, que serían las áreas de riesgo y de fortalezas. Todavía está en tránsito de análisis. Esto realmente me la entregaron el lunes, con lo cual estoy analizándola y viendo cuáles son los próximos pasos. Pero no quería dejar de mencionarles que vamos ya 2 encuestas en lo que va del año, una en enero y la otra que le hicimos en septiembre, para poder nivelar y ver cómo estamos respecto a la cultura en Bimbo. Bueno, y esta es la parte más de conclusiones y beneficios. ¿Qué nos trae todo cultura de calidad e inocuidad en las plantas o en la industria de alimentos? Mejoras en la calidad e inocuidad de nuestros productos, ¿sí? Generarle compromiso y que todos trabajen de igual forma contagiando la cultura, ¿sí? Por eso yo les decía recién, hay una parte que es el 80% de las personas que quieren pertenecer, sentirse dueños y trabajar a conciencia. Hay una parte que no. Bueno, vayamos contagiando esa cultura con el mismo andar de todos los días, con nuestra rutina, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de producir, con nuestra forma de hablar, con todas esas pequeñas cosas van generando esa cultura todos los días. Y es un trabajo diario, ¿sí? Es un trabajo diario. Detectar cuáles son las áreas de mayor oportunidad para poder trabajar en ellas, fundamental. No generalizar nada. Trabajar justamente sobre lo que yo sé que todavía no está implementado, que no está todavía instaurado en la planta o en la línea y en la gente. Mayor sentido de pertenencia y sentido de dueño para todos los colaboradores, fundamental, que se sientan orgullosos de lo que hacen. Y el posicionamiento de la marca, ¿no? De la empresa, con la impronta de que los productos son con altos niveles de calidad y de una forma sostenible en el tiempo. No nos sirve de nada mejorarlo hoy o desde enero hasta hoy y que después todo se caiga. Todo tiene que mantenerse y cada vez esta curva, cada vez crecer más para que los productos sean sostenibles y que uno cuando vaya a comprar un pan Bimbo, un pan artesano, un pan, lo que sea, un producto Bimbo, diga qué buena calidad de producto, qué rico pan y qué buena es la empresa en sí. Así que esto era un pequeño resumen de cómo estamos trabajando la cultura de la calidad y la inocuidad en Grupo Bimbo Argentina. No sé si tienen dudas, consultas, preguntas, bienvenidas sean. Bien, es una buena pregunta. Se hizo para todos los colaboradores y para tanto a nivel planta como a nivel de administración, para todos, absolutamente todos, desde el CEO de la compañía hasta la persona que está trabajando en una planta, o sea que se hizo para todos. El nivel de participación fue diferente en cada planta, ¿sí? Pero en la mayoría no tuvimos
Tuvimos en todo cerca de un 80%, ¿sí? 80%, en algunos casos un 82%, tuvimos buena participación. Y en esta última de BRC, que es la de la global, tuvimos inclusive más participación que la que habíamos tenido en enero. Es como que es el segundo round y la gente se sumó más para contestar. Porque además también se ve todo el trabajo que se viene haciendo y que le damos la importancia y que ellos entiendan que su opinión vale para poder mejorarlo. Si no tenemos ese feedback, no podemos trabajar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, consultas, dudas? Igual las hacen por QR y tal. Ah, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Bien. Bueno, vamos a aplaudir igual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Yo la verdad que quiero valorar lo que habló Federico a la mañana y ahora Sofía, ¿no? El que alguien de una industria nos explique cómo resuelven lo que solemos ver en un requisito o en algo, y creo que sirve para que todos nos llevemos alguna experiencia, por lo menos sea una empresa más grande, chica o lo que fuera, algo que después quizá podamos utilizar ahora o en un futuro, ¿no? Entonces, la verdad que muchas gracias, porque que las industrias, hace 4 o 5 años que venimos pudiendo sumar empresas que nos compartan y no que solamente escuchen a alguien que trabaja en el punto más teórico o algo, viene más que bien, ¿eh? Así que muchas gracias. No, ¿por qué? Bueno, gracias, Sofía. Creo que si tengo que decir algo para que se guarden de lo que ella mostró, sí o sí, una debilidad que veo muy grande es que cuando estamos hablando de cultura y hacemos una encuesta, todos creemos que hay que preguntar si conocen o no a los empleados, ¿no? ¿Sabés lo que es un alérgeno? Y a ver el grado de cultura que tengo. Y la encuesta que mostró Sofía no tenía nada que ver con eso. Lo que preguntó es cómo nosotros le damos las cosas o le hacemos sentir la cultura al empleado, ¿no? ¿Los escuchamos? ¿Tienen lugar para hacer alguna consulta? ¿Sienten que realmente le damos más relevancia a la calidad que a la producción? O sea, ¿contagiamos todo eso? Fíjense que las preguntas no eran, ¿sabe qué es un PCC? ¿Sabe que tiene que lavarse las manos? Obviamente eso es importante y es conocimiento, pero fíjense que lo que acaba de dar Sofía les puede dar, que es un error que suelo ver bastante, herramientas de cómo eso una empresa como Bimbo pudo llevar adelante. Así que bueno, la verdad que es un placer que tanto Federico como Sofía nos puedan transmitir eso. Y bueno, vamos a comenzar entonces la última disertación. Va a hablar Mariela Raimondi. Mariela Raimondi es ingeniera en alimentos, egresada acá de la Universidad Nacional de Quilmes. Es auditora líder y revisora técnica de FCC 22000, de ISO 22000 e ISO 9001 para la certificadora Tube Ryland en Argentina. Trabajó 4 años en la industria alimenticia, 1 año en retail, 1 año haciendo trabajo de consultoría y auditoría de segunda parte en inocuidad y en responsabilidad social, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, gracias Mariela. Ahí yo te hablo. Ahí está. Hola. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Gerardo por la presentación. Como él comentó, yo trabajo actualmente en Tube Ryland, que es un organismo de certificación. Certificamos varios tipos de normas, como ser las más comunes, las commodity, que son ISO 9001, 14000, 45001. También normas de IT, como 27001. Normas de autos, como IATF. Y también tenemos el área de food, para lo que es BRC, FCC, ISO 22000 también. Con esto paso. Así que les voy a hablar un poco de en qué consiste el proceso de certificación de estos esquemas y normas. Lo que es importante es que las normas y esquemas son programas de certificación mediante los cuales una empresa del sector alimentario, en este caso, recibe un certificado luego de haber pasado satisfactoriamente una auditoría. Esta certificación tiene el reconocimiento de un gran número de minoristas, empresas de servicios, agentes, intermediarios y productores del mundo a la hora de tener que evaluar la capacidad de sus proveedores. En particular, ahora les voy a hablar sobre el proceso de certificación de BRC. Ya, bueno, Gerardo estuvo hablando temprano de esta norma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo va a ser la definición del alcance de la certificación, que es súper importante como para que el organismo de certificación se entienda con el cliente y sepa cuál es el proceso de elaboración de la planta que se quiere certificar.
Entonces, se tiene que definir entre el cliente y el organismo de certificación, pero también después el auditor, durante la auditoría, lo va a definir y va a verificar realmente que ese sea el alcance adecuado para el proceso de elaboración de la empresa. La descripción del alcance, como pueden ver ahí, está sacado textual de la norma BRC. Tiene que cumplir con... tiene que incluir, digamos, productos y grupos de productos fabricados, descripción de las actividades de procesamiento principales. Esto es súper importante porque, por ejemplo, si vamos a un ejemplo claro, que sería elaboración de aceite, no es ese alcance sería muy acotado porque no sabemos si el aceite se elabora desde la extracción o desde el refinado. Entonces, siempre es importante tener en cuenta los procesos principales. Y también el formato de envasado, cuando corresponda y cuando marque una diferencia, ¿no? Por ejemplo, productos enlatados, productos en envases de vidrio, envasado al vacío, etc. También una identificación clara de los productos comercializados en caso de que aplique, como comentó antes Gerardo también, estos productos comercializados son los que se incluyen dentro del capítulo 9, que pueden no estar incluidos porque no se manipulan en el establecimiento. Lo que es importante es que cualquier persona que lea el alcance pueda entender cuáles son los productos que elabora la empresa que está certificada. En caso de que yo, cliente, quiero saber si los productos que yo quiero comprar están incluidos dentro del alcance de BRC. Bueno, también existen exclusiones que se aceptan en forma excepcional. BRC tiene unos requisitos específicos para poder aceptar o no exclusiones y tienen que ser acordadas con el organismo de certificación. Además de todo eso, el auditor que tenga que hacer la auditoría va a evaluar los riesgos o los peligros que estas zonas en donde se elaboran estos productos excluidos puedan afectar al alcance de la certificación. Como también comentó antes Gerardo, el logo de BRC no se podrá utilizar en caso de que hubiera alguna exclusión. Bueno, las exclusiones BRC las permite únicamente cuando los productos que se van a excluir sean claramente diferenciables de los productos que sí están incluidos en el alcance y también que se elaboren en una zona físicamente separada del resto de los productos que sí están incluidos. Pero bueno, lo que es súper importante, que es lo que les menciono abajo, es que no se pueden excluir etapas del proceso, o sea, se tiene que auditar todo el proceso desde la recepción hasta el despacho de producto. No se pueden excluir ni etapas del proceso ni tampoco requisitos de la norma, salvo los que sí están aceptados, que son en el capítulo 9 y demás. Bueno, cuando se acepten exclusiones, de todas formas el auditor va a evaluar, como mencioné antes, los peligros que puedan llegar a tener estas áreas donde se elaboran los productos excluidos, por ejemplo, ante la introducción de algún alérgeno, algún cuerpo extraño. Y bueno, además el auditor va a auditar esos procesos, incluso se podrían llegar a generar no conformidades que tengan que ver con las áreas o los sectores donde están los productos que están excluidos. Hablando un poco de cálculos de tiempo, BRC tiene documentos oficiales, tiene una tabla de cálculo oficial para cada tipo de norma, existe BRC Food, BRC Packaging y demás, hay una tabla para cada uno, es una tabla de doble entrada. Todavía no sabemos si va a haber una modificación en la forma de calcular para la versión 9, no fue todavía comunicado por BRC, pero bueno, actualmente existe una tabla de doble entrada con número de empleados, que se consideran empleados equivalentes en tiempo completo, son empleados en el turno principal, se incluye también trabajadores temporales y subcontratados porque van a ser auditados durante la auditoría por el auditor. Y en realidad lo que se considera es el turno principal. Si es una empresa que trabaja en varios turnos y en todos los turnos se elaboran los mismos productos, existen los mismos procesos, se toma el turno principal, que generalmente incluye, además de la gente de planta, también el personal administrativo. Y después también esta tabla, como les decía, tiene otra entrada que es tamaño de las instalaciones, que incluye también el almacenamiento de productos y materias primas y envases. Esta tabla de doble entrada incluye planes HACCP de 1 a 3, que también es un punto importante a la hora de calcular los planes HACCP para food o JARA, por ejemplo, para packaging.
Un plan HACCP en realidad se corresponde con una familia de productos con peligros similares y tecnología de producción similar. Como comentaba, esta tabla general incluye de 1 a 3 planes HACCP. Si hubiera más, tendríamos que adicionar tiempo, como se menciona acá. Ahí, por ejemplo, si la empresa tuviera más de 3 planes HACCP, ya va a tener que haber un agregado de tiempo. Por ejemplo, creo que son más de 4 mediodías y son más de 7, un día entero más. Después también, si hay productos de alto riesgo, alto cuidado o alto cuidado ambiental, que sería la sección 8 de la norma, también hay que adicionar tiempo por cada una de estas áreas. Productos comercializados, que es también la sección 9, también, si se quiere incluir, es necesario adicionar tiempo para que el auditor pueda evaluar los requisitos de la sección 9. También existen para BRC módulos que se llaman módulos adicionales que se pueden auditar junto con el esquema BRC durante una auditoría. Por ejemplo, para el caso de Food, esos módulos serían FISMA, Global Gap, como se menciona ahí en la presentación. Para packaging existen otros, como por ejemplo de ambientales. También se tendría que adicionar tiempo para evaluar riesgos de comercio ético y abastecimiento responsable. No sé si acá hay algún cliente con esos módulos, pero bueno, yo por lo menos en Tube Rayland no tenemos ningún cliente con esos módulos. Y a todo esto que mencioné también se puede agregar un tiempo adicional que BRC permite, que es hasta un 30%, para, por ejemplo, si es un cliente ya certificado, cantidad de no conformidades de auditorías previas, complejidad de los procesos. Y, por ejemplo, para clientes nuevos también se puede adicionar un 30% a lo que da la tabla por ser simplemente un cliente nuevo y el auditor va a necesitar mucho más tiempo para relevar algunos temas. Bueno, en general, para tener en cuenta los costos, no vamos a hablar de números, pero sí de cómo está compuesto, digamos, una cotización generalmente de BRC. Incluye tiempos de auditoría, que es como mencionamos anteriormente, que salen de tablas oficiales de cálculo. Tiempo de preparación de informe, que también está definido en tablas de cálculo. Cuotas de certificación, esto es un costo que tiene una revisión técnica, que una vez que termina la auditoría y una vez que se cierran las no conformidades, pasa toda la documentación a revisión técnica y el centro técnico es el que toma la decisión final de certificación. Eso tiene un costo adicional. Y también existe una cuota de BRC, que es un fee que se paga directamente a BRC para poder mantener el certificado válido. Eso sería un poco cómo está compuesto una cotización normal de BRC. Acá podemos ver un poco el proceso de certificación. Tenemos la preparación de la auditoría. Hay un listado de documentos que están publicados en el esquema, en la norma BRC, que es información que la empresa tiene que compartir con el organismo de certificación o con el auditor previo a la auditoría para que el auditor pueda preparar el plan. Eso se tiene que hacer en un tiempo prudencial como para que el auditor pueda preparar el plan. Después pasamos a la etapa de auditoría de certificación. Lo que es importante, que es diferente que FCC, BRC, la auditoría de certificación inicial se hace en una sola etapa. Y lo que se hace es verificar el sistema implementado en base a los requisitos. En caso de que aplique, se asignan no conformidades, se evalúan y se acepta el tratamiento de esas no conformidades, que eso lo realiza el auditor. Si es que las acepta, puede ser que no también. Y después está la emisión del certificado. Esto lo que es un proceso en realidad de revisión técnica. Una vez que, como les decía, se termina la auditoría y se cierran las no conformidades, todo el paquete de documentación pasa al centro técnico, donde es revisado por otra persona, por una persona ajena. Por eso ahí menciona al principio de los 4 ojos, porque además de los ojos del auditor existen los ojos del revisor técnico, que es el que toma la decisión final de certificación. Esto se hace en un plazo máximo de 42 días. Y después el plazo máximo para la emisión de un certificado es de 49 días. Lo que es importante es que estos plazos son definidos por BRC para todos los organismos de certificación. Acá tenemos un poco el resumen de los criterios de calificación y frecuencias. Esto está extraído directamente de la norma BRC para el caso de Food, de la norma Food. Tenemos, por ejemplo,
Ahora vamos a hablar un poco de las auditorías no anunciadas, pero bueno, van a ver que la primera columna tenemos la calificación que se obtendría en caso del esquema anunciado, y en la segunda podemos ver las no anunciadas, que lo único que suma es un signo más, le da como un plus al resultado. Y bueno, dependiendo de la cantidad de no conformidades, va a ser el grado que va a obtener la empresa, ¿no? La calificación. Por ejemplo, si son no conformidades menores, generalmente está entre AA y B. Y ya, bueno, cuando empieza a haber más no conformidades o no conformidades mayores, empieza a bajar un poco el grado hasta que incluso puede llegar a pasar el caso de que no se certifique por la cantidad de no conformidades planteadas por el auditor y revisadas por el centro técnico. Acá en esta tabla también lo que podemos ver es las acciones que se toman y la frecuencia de la auditoría en base a la calificación. Para todos los casos, siempre el cierre de las no conformidades es un plazo máximo de 28 días, o sea, en 28 días el auditor ya tuvo que haber aceptado el tratamiento y las acciones y tienen que estar cerradas las no conformidades. Dependiendo de la calificación obtenida por el número de no conformidades, va a ser finalmente la frecuencia de las auditorías. Bueno, para las mayores calificaciones, lo que sería AA entre AA y B, la frecuencia sería de 12 meses, después está a partir de C hasta D, la frecuencia es de 6 meses y dependiendo también si hay no conformidades mayores, se va a requerir por ahí una nueva visita, o sea, en vez de que dentro de esos 28 días se cierre documentalmente las no conformidades, va a necesitar una visita nueva del auditor para poder cerrarlas. Y bueno, como decía, puede ser que si el número de no conformidades es muy grande, directamente no se recomienda la certificación. Bueno, frecuencia de las auditorías. Esto es importante porque a partir de esta fecha de la auditoría inicial van a empezar a correr las fechas para todos los años siguientes. O sea, la fecha de vencimiento de una auditoría se va a calcular a partir de la fecha del primer día de auditoría inicial. No a partir de la emisión del certificado, sino que el primer día de la auditoría inicial. Las auditorías siguientes se van a realizar, dependiendo de la calificación obtenida, como mencioné antes, a los 6 o 12 meses posteriores. Bueno, si es una auditoría anunciada, la auditoría se tiene que planificar dentro de los 28 días previos a la fecha de vencimiento, que como comentaba es el primer día de la auditoría de certificación inicial. Es importante cumplir con este plazo, porque si no se cumple con este plazo, salvo alguna situación excepcional, ya directamente la auditoría siguiente comienza con una no conformidad mayor. Bien. Bueno, un poco acá resumen de los plazos. Como comentaba, la certificación inicial es una fecha acordada entre el cliente y el organismo de certificación. Esta fecha define la fecha de vencimiento para las próximas auditorías, que va a ser de más 6 o 12 meses, dependiendo la calificación. Fecha de auditorías de renovación anunciadas. Se va a realizar, como comenté recién, 28 días previos a la fecha de vencimiento. Dale. Sí, tranqui. Luego, como comentaba antes, tenemos, en el caso de auditorías no anunciadas, que ahora les voy a comentar un poco más, la fecha no va a ser dentro de los 28 días, sino que puede ser hasta 4 meses antes de esa fecha de vencimiento de la certificación inicial. Bueno, después, como comentaba también, estos plazos son plazos que están definidos ya de por sí por BRC, que son fecha de la aprobación de la auditoría como máximo a los 42 días del último día de auditoría y la emisión del certificado es a los 49 días. Nosotros, los organismos de certificación, tenemos que cumplir con unos KPI que nos pone BRC que tienen que ver con cumplir con estos plazos. Bueno, el mantenimiento de los certificados, todos los años, para BRC se hace una auditoría de renovación o cada 6 meses, dependiendo la calificación obtenida. No existen auditorías en 2 fases, ni tampoco auditorías de seguimiento como sí existen para FCC. Opciones de auditorías, como ya antes mencionó Gerardo, en el esquema, en la versión 9, se publicaron estos 3 tipos de opciones de auditoría, que son
programa de auditoría anunciada, con una auditoría no anunciada obligatoria cada 3 años. Las fechas de auditoría se acuerdan con antelación entre el organismo de certificación y el establecimiento y, como ya comenté, cada 3 años una tiene que ser sí o sí sin previo aviso para cumplir con el requisito de GFCI. Después existe otra opción de auditoría que es programa de auditoría anunciada combinada. Auditoría combinada, ¿qué quiere decir? Que se divide en 2 partes, se hace una parte de la auditoría remota y una parte de la auditoría presencial. Eso sería combinado. Lo que es importante tener en cuenta es que aunque se elija esta opción, va a haber igual una auditoría no anunciada cada 3 años, pero esa auditoría no anunciada sí o sí se tiene que hacer toda presencial. No se puede hacer mitad documental y remota y mitad presencial. Tiene que ser toda presencial y en caso de que el cliente quisiera, o ustedes como empresas quisieran tener una auditoría combinada, mitad remota, mitad in situ, previamente el organismo de certificación tiene que hacer una evaluación de riesgos para ver si esa auditoría remota es factible o no, en base a las herramientas de conexión y alguna serie de preguntas que se hacen, como por ejemplo si hubo algún recall en los últimos años, en el último año, y demás. Eso sí o sí tiene que ser aprobado por el centro técnico y en base a eso se define si es posible optar por esta modalidad blended, se llama, mitad remota, mitad in situ. Y después está directamente el programa de auditoría no anunciada, en la cual todos los años las auditorías son no anunciadas, no es una cada 3 años, sino una por año. Esta opción es voluntaria, lo que hace es, da un mayor nivel de confianza a los clientes, porque saben que la empresa está preparada en todo momento para recibir una auditoría. Y la diferencia también es que se otorga un signo más, como comenté antes, en la calificación, como para que cualquiera que vea un certificado, si ve el signo más, sabe que esa empresa tiene un programa de auditorías no anunciada todos los años. Bueno, las auditorías no anunciadas se tienen que realizar durante las operaciones normales de producción. No se va obviamente a notificar de antemano la fecha. Ese certificado, va a tener, supongo, un signo más en esa auditoría. Eso no tengo la duda todavía, pero bueno. Ese certificado va a sustituir el de la auditoría anunciada. Como comenté recién, yo creo que se le va a asignar un signo más porque fue una auditoría no anunciada, pero eso lo tendría que confirmar porque la verdad que todavía estamos recién empezando con las auditorías no anunciadas. En realidad nosotros tenemos definido a partir del año que viene comenzar con las auditorías no anunciadas para BRC. Sí lo hacemos ya para FCC hace varios años. Y el certificado va a tener una fecha de vencimiento original al que ya tenía, como la auditoría se puede hacer 4 meses antes, no es que esto va a cambiar el ciclo de auditoría ni el vencimiento del certificado. Eso se va a mantener de todas formas como estaba originalmente, que puede ser 6 meses o 12 meses, y dependiendo también, porque si la empresa tenía frecuencia cada 12 meses y en esta auditoría no anunciada obtiene mayor número de no conformidades y pasa a categoría C o D, la frecuencia va a ser cada 6 meses y el vencimiento del certificado va a ser acotado a 6 meses. BRC lo que pretende es que la norma esté funcionando, el sistema y la empresa esté funcionando en base a los requisitos en todo momento, o sea que siempre estén listos para una auditoría. Sin embargo, es posible que haya fechas en las que no sea posible atender un auditor, como ser, por ejemplo, visita de algún cliente o alguna otra auditoría de certificación. Entonces lo que se les permite a las empresas es nominar 10 días en los que no van a estar disponibles para poder atender la auditoría BRC no anunciada. Para empresas que tienen categoría C o D, que tienen frecuencia semestral, esa cantidad de días se reduce a 5 nada más, o sea, la mitad. Esas fechas no disponibles tienen que ser comunicadas al organismo de certificación y los motivos también, porque el organismo de certificación tiene que evaluar si son justificables o no esos días no disponibles. No se aceptan
por ejemplo, vacaciones de una persona en particular, de un responsable de calidad. Eso no es aceptable. Sí, se consideran que el sitio cierre por vacaciones o por tareas de mantenimiento, o bien, por supuesto, que los fines de semana, días feriados, esos no se cuentan dentro de los 10 días. Esos están aparte. Así que bueno, lo importante es que comuniquen esos días con la justificación y se va a evaluar si son aceptables o no, justificables o no esos días. Bueno, lo que es súper importante también es que es necesario que ni bien se presenta al auditor, como máximo en 30 minutos el auditor ya tiene que estar dentro de la planta recorriendo las instalaciones y viendo el proceso operativo, como máximo en 30 minutos para BRC. Si no se le concede el acceso al auditor, el certificado se tiene que suspender inmediatamente y obviamente los gastos del auditor van a tener que ser cubiertos porque ya dispuso de su día para ese trabajo. Bueno, y hablando un poco de vuelta de los programas de auditoría, como comentaba antes, teníamos el programa anunciado, las no anunciadas, el programa de auditorías no anunciadas y las combinadas. La empresa tiene que avisar a los 3 meses desde que recibió su última auditoría por qué programa va a optar. Por ejemplo, si es una empresa que está en el programa de auditoría anunciado y quiere pasar al de no anunciadas todos los años, tiene que avisarlo a los 3 meses como máximo de su última auditoría. Y lo mismo al revés, si estaba en el de no anunciada y quiere pasar al de anunciado, a los 3 meses. No se puede avisar después de esa fecha, no sería aceptable. Si está en el programa de no anunciado y quiere cambiar a anunciado y no lo avisó con tiempo suficiente, va a seguir en el programa de auditorías no anunciadas. Lo mismo si quisiera las auditorías combinadas. Bueno, esto es un resumen que extraje directamente de la norma BRC, de la versión 9. ¿Cuáles serían las etapas? Bueno, primero, descargar la norma, o sea, aprender, ¿no? Descargar la norma, visitar el sitio web, que hay muchos documentos, soportes también, además de la norma en sí, y, bueno, repasar, obviamente, las guías correspondientes. Después, bueno, la preparación de la auditoría es seleccionar una opción de las que mencioné antes, anunciada, no anunciada, combinada, si tiene algún módulo adicional o no, realizar una autoevaluación, que bueno, estos son documentos también oficiales de BRC que se pueden descargar en forma gratuita, son checklists o autoevaluaciones para el sitio, están en idioma español, ¿no? Creo, sí. Después seleccionar un organismo de certificación y, como comentaba antes, definir el alcance de la auditoría. Bueno, lo que es la planificación, tienen que asegurar la disponibilidad de la información y del personal para que esté disponible durante la auditoría, incluso también en una auditoría, un año que les toque auditoría no anunciada. Proporcionar al organismo de certificación toda la información necesaria para poder preparar la auditoría, que como les comentaba, es una lista de documentos que está publicada en la norma. Determinar la fecha de la auditoría, en caso de que sea una auditoría anunciada. Y revisar, bueno, la duración en base a los parámetros de cálculo que les comenté anteriormente. En sí, bueno, la auditoría consiste en una reunión de inicio, esto creo que, bueno, como cualquier auditoría, inspección de las instalaciones, revisión de documentos, auditoría vertical, incluyendo, bueno, lo que es el ejercicio de trazabilidad y el balance de masa, revisión final de las conclusiones y reunión de cierre. Una aclaración acá es que, como yo antes les comentaba la tabla que existe con las calificaciones y la cantidad de no conformidades, es importante porque muchas veces estamos esperando en la reunión de cierre que el auditor nos diga la cantidad de no conformidades, si aprobamos, no aprobamos, porque no suele pasar que nos preguntan eso. Y bueno, es importante que BRC no permite que el auditor comunique cuál es la calificación que va a obtener el sitio. Simplemente lo que tiene que hacer el auditor es mencionar las no conformidades que identificó y el grado de las mismas, son mayores, menores o críticas. Así que eso, a ver, como comentaba, el auditor no puede mencionar la calificación, ¿por qué? Porque luego
toda esa documentación pasa a revisión técnica y es el revisor técnico el que valida esas no conformidades y el que define la calificación final de ese cliente. Así que el auditor no puede mencionar nada, simplemente leer las no conformidades. Bueno, después el tratamiento de las no conformidades son, bueno, esto más o menos estuvo hablando Gerardo, acciones correctivas, análisis de causa, plan de acciones preventivas. Las no conformidades se cierran siempre en un plazo máximo de 28 días. El auditor tiene que recibir evidencias a los 14 días para poder trabajar y evaluar si son suficientes o necesita más información. Y bueno, si la acción correctiva y todo el plan completo de análisis de causa y acciones preventivas es satisfactorio, pasa a revisión técnica. Una vez que el revisor lo aprueba, a los 42 días como máximo tiene que estar la decisión de certificación. Y después de la auditoría, ¿qué pasa? Hay que mantener todo el sistema en funcionamiento y la mejora continua. Una vez que la auditoría está aprobada y que pasaron estos 42 días y a los 49, como les digo, ya está disponible el certificado, ya tienen un número de sitio como empresa certificada BRC, ya pueden ingresar al directorio, que es un sitio web de BRC para todas las empresas certificadas. A través de ese directorio lo que hacen es compartirles el informe y el certificado también. También pueden descargar el logotipo. Así que bueno, esos serían pasos posteriores. Comunicación continua con el organismo de certificación, porque como mencionábamos, tiene que haber un contrato y hay requisitos a cumplir, como por ejemplo en caso de un recall se tiene que dar aviso en forma inmediata al organismo de certificación y programar la fecha para la siguiente auditoría. Esto, bueno, no sé si antes lo mencioné, pero BRC, el directorio manda comunicados a las empresas avisándoles que se les está aproximando la fecha de la próxima auditoría, como para que ustedes también se aseguren de cumplir con la ventana de los 28 días que mencionaba antes. Pasamos ahora directamente a FCC. ¿Está bien el tiempo? Sí, 10 minutos. Dale. Bueno, FCC es un esquema que está integrado por ISO 22000, ISO TS 22002, que dependiendo si es food, por ejemplo, es la 1, packaging la 2, existe también de catering y demás, más requisitos adicionales de FCC, más la lista de decisión de partes interesadas, que es lo que mencionó antes Gerardo. Para el cálculo de tiempo se considera un tiempo base de ISO 22000 más un tiempo adicional de FCC, porque obviamente se necesita ver todo esto que está después de la ISO 22000, ¿no? Por eso se necesita un tiempo adicional. También hay que tener en cuenta que las tablas de cálculo, que también existe para FCC una tabla de cálculo oficial, también está definido cómo calcular los tiempos de informe. Son oficiales y eso todos los organismos de certificación los calculamos de la misma forma. Los puntos a tener en cuenta o los datos necesarios para poder calcular los tiempos de auditoría son, como siempre, bueno, número de empleados que están afectados al sistema de gestión que se quiere certificar, los planes HACCP, también como mencionaba, igual que para BRC, y acá adicionalmente se agregan líneas de proceso. FCC tiene como una adicional, si, por ejemplo, si son hasta 5 líneas de proceso, es un tiempo normal, y después a partir de la 6ª línea de proceso se requiere ir adicionando 1 hora por cada línea adicional. Y los procesos claves también es importante saberlos, como mencionaba para BRC, es igual, o sea, necesitamos saber cuáles son las operaciones principales como para poder tener en claro cuál es el alcance que se quiere certificar. Después categoría, subcategoría, que eso lo vemos con el alcance específicamente. La cantidad de sitios, actividades fuera del sitio, por ejemplo, si hay algún almacenamiento externo, se necesita también adicionar un tiempo que FCC lo define, que es como mínimo 2 horas por cada almacenamiento externo, siempre que ese almacenamiento sea propio de la empresa y que sea exclusivo, no un almacenamiento alquilado. Y bueno, si tiene certificaciones adicionales como 9001, BRC y FS, ahí bueno, puede ser que se haga una reducción mínima, pero una reducción del tiempo. Siempre que esa certificación obviamente cubra los mismos procesos, productos y servicios que se quieren certificar con FCC. Bueno, también existe
Puede haber una empresa que tenga una oficina central y el sitio operativo en otra dirección. En ese caso, generalmente suele pasar que por ahí tienen una oficina con la dirección, recursos humanos, compras. Ahí se necesita adicionar medio día más, excepto que todas esas personas se puedan trasladar al sitio operativo y puedan ser auditadas todas desde el sitio operativo. En ese caso, si es posible hacer la auditoría completa desde el sitio operativo, FCC no pide adicionar ese tiempo. Bueno, un poco hablando de, como para que tengan idea, a diferencia de BRC, para FCC los tiempos cada año son diferentes porque no es todos los años una auditoría de renovación, sino que es un ciclo de 3 años que consiste en una certificación inicial, con el tiempo, como mencioné antes, es tiempo de ISO 22 más el tiempo adicional de FCC. Se realizan 2 etapas, a diferencia de BRC, se hace una etapa 1 con 1/3 del tiempo y una etapa 2 con 2/3 del tiempo. Entre la etapa 1 y la etapa 2 no puede haber más de 6 meses. Si pasaran los 6 meses, no existen extensiones ni nada, sino que se vuelve a iniciar con una auditoría de fase 1. Después están auditorías de seguimiento, que son un poquito más cortas porque es 1/3 del tiempo de ISO 22000 más el adicional. O sea, el adicional no tiene porcentaje, el adicional va completo todos los años, pero sí el tiempo de 22.000 va variando. Obviamente, siempre que hay que evaluar si hubo algún cambio respecto a la certificación inicial y si hubiese algún cambio hay que hacer nuevamente el cálculo de certificación inicial y ahí recién aplicarle el tercio. Para auditorías de renovación, que es luego de 3 años, lo que se hace es calcular 2/3 del tiempo de la certificación inicial más el adicional de FCC. Generalmente para la renovación se hace todo en una sola fase, pero bueno, podría ser posible, si hubiese muchos cambios, que sea necesario también hacer una auditoría en 2 fases. Lo que es importante también, que esto está salió publicado también a partir de la versión 5.1, que los tiempos mínimos de auditoría son de 2 días. No puede haber, si la tabla nos dice que es 1 día y medio, siempre tenemos que redondear a 2 porque es el tiempo mínimo para cualquier auditoría, ya sea inicial, seguimiento o renovación. Bueno, los costos a tener en cuenta son exactamente iguales que BRC, tiempo de auditoría según tablas oficiales, tiempo de preparación e informe que también sale de tablas oficiales, cuotas de certificación, que es el costo de la revisión técnica, más fee de FCC, que también se le paga directamente a FCC para mantener el certificado. Bueno, el proceso de certificación, ¿en qué consiste? En la preparación de la auditoría. FCC no tiene definido documentación que haya que compartir ya definida con el auditor o con el organismo, pero bueno, nosotros solemos pedir como auditores documentación previa como para poder armar el plan. Después pasamos a una auditoría de certificación fase 1, se hace una verificación del diseño de sistema, la documentación y la adaptación al esquema, y podrían ser planteadas no conformidades. A los 6 meses como máximo se va a hacer la auditoría de fase 2, que es la última etapa en la que se verifican las mejoras y la implementación del sistema. Se recomienda la certificación por parte del equipo auditor, siempre posterior al tratamiento de no conformidades si las hubiera. O sea, lo que es importante tener en cuenta es que la auditoría en realidad no termina cuando se va al auditor, sino cuando el auditor pueda cerrar las no conformidades. Después el proceso pasa a una revisión técnica y a una emisión del certificado. Como máximo, FCC tiene como KPI, a diferencia de BRC, que es 2 meses. A los 2 meses como máximo ya tiene que estar aprobada la auditoría y emitido el certificado. También la idea es el principio de los 4 ojos, que además de lo que vio el auditor, haya un revisor técnico que valide las no conformidades y tome la decisión de certificación. Bueno, también existen auditorías de transición, hubo algunas publicaciones que hizo FCC o unos webinars en relación a esto, se puede hacer una transición de ISO 22 a FCC. Bueno, las auditorías de transición comienzan con un nuevo ciclo, o sea, cuando se emite un certificado de FCC va a tener 3 años. Y bueno, obligatoriamente se tiene que hacer la fase 2, podría también hacerse la fase 1. Porque bueno, ya tener ISO 22000 con los tiempos de fase 2 sería suficiente para poder emitir un certificado de FCC. Bueno, para el caso de las no conformidades, existen 3 niveles de no conformidades, al igual que para BRC, no conformidades mayores, menores y críticas. Para el caso de las
no conformidades menores y mayores, en realidad la diferencia, el plazo de cierre siempre son 28 días para cualquiera, pero bueno, para el caso de las mayores se necesita, para las menores queremos ver evidencia de la corrección y para las mayores evidencia del cierre de esas no conformidades. Puede ser que el auditor tenga que ir a la planta o las pueda revisar documentalmente. Para el caso de la crítica, bueno, si hubiese una no conformidad crítica, que es cuando se ve afectada la inocuidad y no hay una acción de la empresa adecuada durante la auditoría, se suspende directamente el certificado y se tiene que hacer una nueva auditoría entre las 6 semanas y los 6 meses desde que se detectó la no conformidad crítica. Y si a los 6 meses no puede cerrarse esa no conformidad con una auditoría que se hace nuevamente presencial, se tiene que directamente retirar el certificado. Si fuese una certificación inicial, directamente no se otorga el certificado. Bueno, sigo, estoy mal. 2 minutos más, no sé cuánto te faltan. No, 2 ya. minutos y cerramos. Bueno, como comentabas, el ciclo, que es diferente que BRC, se emite un certificado luego de una fase 2, de una revisión técnica, y después hay un ciclo de 3 años. Se hacen 2 auditorías en el medio de seguimiento y al tercer año se hace una nueva auditoría de renovación. Una de estas 2 auditorías de seguimiento obligatoriamente tiene que ser no anunciada, también pueden ser la de renovación o las 2 no anunciadas, como si lo pide el cliente, pero obligatoriamente una sola, un solo seguimiento, que lo decide el organismo de certificación cuál de los 2. Bueno, esto de las no anunciadas existe hace mucho, ya con la versión 4.1, para desafiar un poco el sistema. La frecuencia ya la mencioné, es una cada 3 años, solo para los seguimientos. Podría ser renovación, pero no para fase 1 y fase 2. Acá la diferencia es que cuando el auditor llega, como máximo en 1 hora, tiene que estar recorriendo la planta. Y también se pueden definir días en que no va a estar disponible la empresa para poder atender la auditoría. No son aceptables también, por ejemplo, vacaciones de un responsable, por ejemplo, del sistema. Bueno, se sugiere también que las auditorías internas las hagan no anunciadas, como para desafiar y ya estar acostumbrados a este proceso. Bueno, después nosotros como organismo de certificación tenemos acreditaciones, existe un foro internacional de acreditación. Nosotros tenemos que cumplir con las normas, por ejemplo la 17.021, la 22.003, como para poder estar acreditados. En el caso de TÜV tenemos acreditación OAA, que es argentina, y acreditación alemana, DAX. Acá, por ejemplo, bueno, les comparto el sitio web del Foro Internacional de Acreditación. Si ustedes quieren elegir un organismo de certificación, lo que tienen que hacer es entrar, ver sus acreditaciones y ver si esas acreditaciones están reconocidas por el foro. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Nosotros en este caso tenemos DAX y OA, pero también existen organismos de España, UK de Inglaterra y INN de Chile, por ejemplo. Bueno, la licencia... Nosotros obviamente tenemos, para tener la acreditación, además de cumplir con la acreditación que nos pide el DAX, por ejemplo, para esta norma, para el esquema FSC, también tenemos que tener una licencia. FSC nos va evaluando y va haciendo muestreo de todos los informes que hacemos y de la gestión de las auditorías. También recibimos auditorías de ellos y tenemos que cumplir con estas normas. Y para mantener nuestra licencia tenemos que tener mínimo 50 certificados registrados a nivel global. Bueno, y bueno, después, obviamente, lo más importante es que los auditores tienen que estar calificados, existen también programas internacionales de certificación para auditores, que son los cursos IRCA, que seguramente los deben conocer, y además tienen que tener una competencia, que son cualidades personales, educación, formación, experiencia laboral, experiencia en auditorías y conocimiento de las normas. Y bueno, esto para dar fiabilidad y confianza en el proceso de la auditoría. Y bueno, les dejo acá mis datos para que me contacten si tienen alguna duda o consulta, y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no. Eso quería comentar porque antes te habían preguntado vos. Si una empresa decide pasar de FSC a BRC, BRC lo que dice en la versión 9, yo antes no lo había visto, es que el organismo de certificación tiene que evaluar la historia de la empresa. Si la empresa no tuvo en FSC auditorías no anunciadas, la primera BRC va a tener que ser no anunciada. Algo así, por lo menos. Si nunca tuvo no anunciada, se tiene que respetar ese ciclo. No es que porque cambiamos de esquema, zafamos de la auditoría no anunciada, básicamente. Pero bueno, gracias. Quédate si querés hacer el cierre. Bueno.
Esta parte, obviamente, uno puede decir es un poquito más dura, pero la verdad, sinceramente, les digo, generalmente nadie lee esta parte en las normas. Obviamente Mariela la tiene que leer y conocer, porque es el ente de certificación, pero vale mucho la pena conocer el contexto de todo lo que hay atrás de lo que recibimos de certificación, porque eso, primero, da una idea de la complejidad que hay y en cómo eso después impacta en la auditoría. Y aparte porque es bueno conocer de cómo se calculan los tiempos, que eso está definido. Después por qué quizá docentes me dan tiempos diferentes de certificación. Son todos aspectos que, si bien no es lo que más nos gusta leer, son fundamentales por lo menos tener idea de dónde están o que esas cosas existen. Así que bueno, muchas gracias Mariela. Y vamos a ir haciendo un cierre en tiempo y forma. Era 3:15. Mientras vamos desarmando nos pueden hacer la consulta que quieran, igual también. Yo sinceramente les quiero agradecer para nosotros aparte, para Eduardo y para mí es como un cumpleaños, ¿no? Cumplimos 20 años trabajando este año y el que hayan podido venir, acercarse acá con lo que sé que cuesta post pandemia y viajar actualmente. Si bien tuvimos una gran cantidad de inscriptos, teníamos dudas de hasta dónde la parte presencial podría o no ser actualmente dificultosa. Tenemos entendido que lo es, pero la verdad que les agradezco a todos ustedes el haber venido y participado, también en nombre obviamente del CEPIA y de la Universidad Nacional de Quilmes. Quiero volver a agradecer a todos los disertantes, en este caso, ¿no? A Mariela, a Sofía, a Federico, todos los que disertaron, nuevamente igual a la gente del estudio de televisión, que gracias a ellos vamos a tener la oportunidad no solo de si ustedes, como les dije, se animan a ver de nuevo porque tienen alguna duda una de estas presentaciones, pero sí para la gente que no pudo venir, hay más de 100 inscriptos que no vinieron, creo que bastante más, y aparte esto lo podemos ir replicando, ¿no? Y diciéndole, bueno, mirá, está este tema, pusieron esto, fíjate, y bueno, nuestra intención desde la universidad y de todos los que estamos acá es poder seguir fomentando y dar herramientas para que la gestión de la inocuidad, que dentro de lo que es la competencia de un ingeniero en alimento es uno de los aspectos fundamentales, cada vez sean mejor en nuestro contexto, en nuestra sociedad y en la Argentina, ¿no? Así que bueno, de parte de todos, les agradezco a todos los que de alguna manera participaron en lo que es también la organización de esto. Obviamente el año que viene también se va a hacer de una manera u otra, en algún lugar u otro. Van a estar invitados, sigan lo que puedan para estar al día, al tanto, pero seguro va a estar el 10º seminario, así que los invitamos a participar de la forma que puedan, por lo menos de asistentes. Y no quiero dejar de agradecer a nuestros sponsors que hicieron un poco posible que podamos disfrutar de una forma más cómoda y también tomar algo a la mañana, Bimbo, Fargo y Neogen, que gracias a ellos también pudimos tener esa ventaja. Bueno, sin más, la verdad que espero que se lleven, aunque sea algo, sé que algunos van a llevar más de una cosa, más de otro, por eso tratamos de dar temas variados, pero que haya sido un día fructífero y bueno, les agradezco el poder habernos visto a todos el día de hoy. Tengan un buen regreso. Por las dudas, ¿cuánto? Sí, Pablo, 10 días. Vamos a intentar, seguramente dentro de los 10 días hábiles, si alguno no le llega, nos escriben a nosotros o al contacto que hayan tenido del cual se enteraron del seminario, vamos a tratar de hacérselo llegar. Y no les puedo decir en cuánto, las presentaciones que los disertantes nos permitan, seguramente nunca hubo problema, están todas en nuestra página, están los 8 años anteriores, todas las disertaciones, van a estar lo más breve posible, vayan entrando, no les puedo decir cuánto, y una vez que el estudio también nos dé la grabación, va a estar subido también, probablemente, tal vez, no sé si también en el CEPIA, en nuestra página, y después en nuestra página quedaron siempre, o en nuestro canal de YouTube, están todas las que pudimos grabar y tuvimos esa posibilidad, por eso le agradezco a la universidad y al estudio. Vamos a poder verlas cuando la necesitemos, ¿eh? Pero eso no sé exactamente cuántos días, máximo un mes, pero es lo que nos puede llegar a llevar, sobre todo el video. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edu.